Perdón, José Francisco, ¿nos escuchas? Veo que estás en mute. Ya. ¿Sí? Hasta ahora te escucho, sí. Perfecto, Antes sí, no te perdón, es que salía. estaba en mute, perdón. Muy bien, Listo. pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la actividad. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Aitor Llodio, soy el director ejecutivo de la Fundación Aliarse, organización promotora de las alianzas público-privadas para el desarrollo en Costa Rica. Un saludo especial y un agradecimiento a los expositores del webinar que hemos denominado Instrumentos financieros para el desarrollo, oportunidades para el financiamiento público-privado en Costa Rica. Esta mañana nos acompañan la señora Laura López, directora de Planificación Estratégica de Procomer, la señora María Brenes, directora de Negocios y Relaciones Corporativas de la Bolsa Nacional de Valores, y el señor Nelson Estrada, consultor internacional experto en financiamiento para el desarrollo, que nos acompaña desde el Uruguay. Así como el señor José Francisco Pacheco, consultor económico y viceministro de Hacienda, quien fungirá como moderador de la actividad, que pretende analizar los diversos instrumentos de financiamiento público-privado para el desarrollo y las oportunidades y retos que existen para viabilizarlos en Costa Rica. No cabe duda que el financiamiento tradicional no alcanza para cerrar la brecha de financiamiento que tiene el país para lograr sus objetivos de desarrollo sostenible y desarrollar proyectos a través de APP, Blended Finance, esquema de pago por resultados, bonos verdes, entre otros muchos instrumentos, será una necesidad a corto plazo para lograr los niveles de desarrollo a los que aspiramos como sociedad. A la Oficina de Naciones Unidas en Costa Rica, a través de la coordinadora residente, la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Costa Rica, que es colaborador en la organización de este webinar y Aliarse, nos alegra muchísimo saber el interés que ha generado esta actividad y contar con su participación en este seminario web. Os agradecemos de antemano las preguntas que nos pueden realizar a través del chat y que José Francisco tratará de compartirlas con los expositores durante la actividad. Reafirmamos una vez más nuestro compromiso de hacer frente a los desafíos del país por medio de alianzas público-privadas. Estamos más que convencidos que en el contexto actual es aún más necesaria la articulación efectiva de los diferentes actores sociales y económicos de Costa Rica para sacar el país adelante sin dejar a nadie atrás. Sin más preámbulos, cedo la palabra a don José Francisco Pacheco para que dé inicio a la moderación con los tres expositores de lujo que nos acompañan esta mañana. José Francisco, le comento brevemente que cada uno de ellos ha traído una presentación muy breve para el primer set de preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Con la confianza siempre de que estas discusiones permitan enriquecer muchísimo lo que es el análisis, en este caso particular, sobre instrumentos financieros para el desarrollo. Quisiera tal vez hacer un breve preámbulo, un par de minutos solamente, para contextualizar un poco lo que es justamente la necesidad de discutir innovaciones en materia de financiamiento, dada fundamentalmente, ¿verdad?, la perspectiva relativamente complicada que vamos a tener en materia fiscal en los siguientes años. Vamos, de todos es bien conocido que en materia de finanzas públicas pasamos por lo que es quizá el periodo más complicado de los últimos 40 años, y eso va a obligar al futuro gobierno o a los futuros 2 o 3 gobiernos a encontrar mecanismos para poder para concretizar, pongámosle así, sus planes de gobierno en medio de restricciones de ingresos y en medio de complicaciones severas para poder establecer planes de gasto más expansivos. Posiblemente el siguiente ministro de Hacienda tenga que ser un verdadero mago, considerando particularmente que la aplicación de la regla fiscal en los siguientes años se hará bajo los parámetros más restrictivos que pudiéramos haber imaginado cuando se aprueba la regla fiscal hace 2 años o 3. En primer lugar, porque el presupuesto nacional ha sido progresivamente reducido, y esto genera una base de arranque para la próxima administración que es bastante acotada. En segundo lugar, porque la regla se aplica sobre el parámetro más bajo posible, ¿verdad?, el famoso 65%. Y en tercer lugar, porque el crecimiento promedio que estaríamos observando en los siguientes años, dada la caída de 4.5, similar el año pasado en el PIB, hará que el promedio sobre el cual se calcule el aumento del presupuesto sea también altamente reducido. Entonces, esto va a significar que posiblemente vamos a tener una situación de gasto en donde a lo sumo
Tal vez tendríamos que ver un presupuesto crecer entre un 1 o un 1,5% por año, lo cual es bastante complicado dadas las condiciones institucionales que gobiernan el presupuesto nacional. Eso por un lado. En segundo lugar, debemos recordar que las necesidades siguen creciendo. La situación fiscal del gobierno central no impide que las necesidades en diversos ámbitos, infraestructura, educación, protección social, ambiente, se detengan, ¿verdad? Es necesario considerar que ellas van a seguir creciendo. El Ministerio de Hacienda, allá por el 2015, calculaba que más o menos ocupábamos triplicar el presupuesto en infraestructura pública para que en términos de 20 años pudiésemos cerrar la brecha necesaria. Entonces, el panorama pinta complicado y eso obliga a ser innovador. Eso obliga a las jerarcas a hurgar de una manera mucho más incisiva en las alternativas que tenemos para crear espacio fiscal y además para ejecutar proyectos. Y esta mezcla a mí me parece fundamental tenerla en el panorama de la discusión de hoy en día, porque los nuevos instrumentos de financiamiento no solamente representan fuentes de recursos frescos para hacer proyectos. También en la cuestión más de índole organizacional, en los aspectos más de índole operativo, los nuevos instrumentos financieros también empujan por mejoras en la eficiencia y en la capacidad de ejecución. Y esto es una discusión que ha venido levantando ya bastante polvo en diferentes lugares del mundo, en donde los organismos internacionales y los mismos gobiernos se han percatado de la necesidad de discutir sobre espacio fiscal, de discutir sobre el origen de los fondos, pero también en paralelo en discutir cómo vamos a ejecutar y cómo vamos a elevar la eficacia, la eficiencia del sector público para que le haga llegar a la gente, destinataria final de todo esto, los bienes y servicios que se le han prometido. Entonces, es con base en eso, en estas perspectivas macro y en esa necesidad de buscar la dualidad, financiamiento y eficiencia en la gestión, que quisiera darle el pase entonces a los compañeros de hoy en día. Empezaríamos con la máster Laura López, directora de Planificación Estratégica de Procomer, a la cual le daría un espacio de entre 8 y 10 minutos para su exposición. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Voy a compartir pantalla. Por favor, me indican cuando están viendo mi presentación. ¿La ven? Sí, perfecto. Sí, ok. Bueno, yo les traigo hoy un ejemplo de esto que comentaba José Francisco, de ejecución en alianzas, ¿verdad? Y eficiencia, que es como nosotros hemos estado viendo nuestro apoyo al financiamiento para pymes, ¿verdad? Hemos estado trabajando fuertemente en alianza con organismos internacionales, BID, CRUSA, BESIE. Hemos trabajado también con otras instituciones, sobre todo el sector financiero, el sistema de banca para el desarrollo y banca comercial, cooperativas, microfinancieras, y hemos trabajado en alianza con otras instituciones también que manejan fondos dirigidos a empresas para llevar a cabo nuestros proyectos de financiamiento a empresas, ¿verdad? Y esto sí lo acoto en el tema de empresas exportadoras y con potencial exportador, que es al final la población Procomer. Nosotros el año pasado, hace 2 años, en el 2018, empezamos un análisis de tendencias globales, analizamos todo lo que tenía que ver con cambios en consumo, en negocios, en tendencias de corto y de largo plazo, y por supuesto que nos cuestionamos cuáles eran los puntos de dolor de nuestro sector, donde el financiamiento, por supuesto, es uno de ellos y tal vez uno de los más importantes. Y con eso también, ¿verdad?, cuál era el aporte que Procomer como institución pública quería tener al desarrollo nacional y global, ¿verdad?, en la agenda además de que seguía pues el país a nivel de desarrollo económico y social. Con esto elaboramos una visión 2019-2022, que es los años que duran nuestras estrategias plurianuales, y establecimos un norte que era negocios que llamamos triple hélice, People, Profit, Planet, donde nos aseguramos que los negocios creados en Costa Rica vendan la promesa de negocios con propósito y cumplan con esa promesa.
Entonces, trabajando así, elaboramos una estrategia con 3 pilares: innovación, sostenibilidad e inclusión, y son los pilares que están transversales a todas nuestras acciones y que intentamos entonces a través de estos programas de soporte a empresas que queden impregnados en la manera productiva de nuestra oferta exportable. Tenemos 5 pilares con los cuales nos regimos, básicamente en creación de oferta exportable, en consolidación y por supuesto en encadenamientos. El tema de financiamiento vuelve a ser básico. Muchos otros temas que José Francisco mencionaba, que ya son más a nivel de financiamiento país, por supuesto que tienen injerencia en simplificación de trámites, en impacto de competitividad, etcétera. Pero a nivel de lo que nosotros podemos manejar desde Procomer, definitivamente en estos 3 pilares es donde nos hemos enfocado a trabajar en alianzas público-privadas y con financiamientos directos e indirectos para los exportadores. Hemos creado entonces 3 tipos de instrumentos financieros que manejamos ya sea directamente o a través de terceros en Procomer. Uno son los fondos no reembolsables, siempre con un tinte importante en producción verde. Como les decía, es fundamental para nosotros y lo verán a lo largo de toda nuestra estrategia y en todos nuestros proyectos. Hemos financiado temas de transformación productiva, innovación, enfocándonos en la innovación a través de la co-creación, es decir, el trabajo de las grandes empresas con las pequeñas, muy relacionado a temas de startups, ¿verdad? Con la intención de crear entonces innovaciones un poquito más radicales. Hemos fomentado la diversificación agrícola y definitivamente nos hemos metido con un impulso fuerte en Agritech, todo eso a través de fondos no reembolsables, como les decía, en alianzas con el sistema de banca para el desarrollo, con banca comercial, pero sobre todo con cooperación internacional. Hemos establecido también programas de facilitación de crédito, donde los fondos son fondos de banca, ¿verdad? De banca comercial, en algunos casos directamente de las bancas privadas, en otros casos de la banca pública a través de banca para el desarrollo. Y hemos empezado a incursionar en el tema de inversión. Incluso creamos con Banca para el Desarrollo el primer programa de capital de riesgo con la intención de empezar a mover el ecosistema privado, ¿verdad? Un poquito más para redirigir recursos hacia las empresas y sobre todo hacia las startups más innovadoras que tiene el país, que actualmente lo que sucede es que salen del país porque no tienen capacidad de inversión nacional. Eso nos llevó a crear otras herramientas necesarias para mover el ecosistema, como incubadoras, por ejemplo, que lo hicimos con aliados regionales y siempre en verticales asociadas a tecnología verde. Con esto hemos colocado aproximadamente 17 millones de dólares en los pasados 3 años y hemos beneficiado alrededor de 500 empresas. Suena un número modesto, pero hay que entender que el parque exportador ronda las 3.000 empresas. Entonces, pues hemos tenido un alcance importante para el tiempo en el que hemos estado actuando con estos 3 ejes. Tenemos algunos hallazgos que creemos que son interesantes para la discusión de hoy. Sin lugar a dudas, la dificultad que tiene el sector productivo para plantear proyectos. No es que el sector, el empresariado nacional no sea un sector innovador, lo es. Tenemos productos de calidad, tenemos empresas maduras, pero tenemos dificultad para plasmar en una propuesta de negocios esas grandes ideas y esas grandes innovaciones que tiene el sector productivo. Eso, junto a la falta de experiencia en ejes o verticales específicos que tiene la banca, hace casi imposible un diálogo, ¿verdad?, entre el sector empresarial y la banca, lo que lleva, por supuesto, que no haya posibilidades de colocar el crédito o de colocarlo de la manera adecuada. Tampoco hay incentivos reales a nivel del sector financiero para colocar crédito productivo. Es más fácil colocar una tarjeta de crédito, es más fácil colocar un crédito hipotecario, ¿verdad? No hay incentivo real ni siquiera en la banca pública. Y también se cruza con la alta informalidad en las empresas, ¿verdad? Y con esto no me refiero solo a temas de estar el día en Hacienda y la caja y tener mis permisos y patentes, etcétera. Me refiero a no siempre tener mis estados financieros en orden, no siempre tener mi balance en orden o tenerlos como una formalidad, pero no utilizarlos para la toma de decisiones. Entonces también nuevamente se hace complicado colocar o obtener fondos. Una normativa incompleta o en algunos casos inadecuada, ¿verdad?, de qué es una pyme, cómo se financia, cuáles son los riesgos, temas de impuestos,
que no siempre es la más adecuada para el fomento del sector productivo y mucho menos en el sector exportador. Un ecosistema de financiamiento y de emprendimiento incompleto, que además en algunos casos no se hablan como si fueran cosas aisladas, ¿verdad? Falta de incubadoras especializadas, falta de redes ángeles, falta de incentivos para capitales de riesgo, falta de preincubadoras, aceleradoras, falta de una agencia de pymes, todo esto, ¿verdad? Que lleva entonces a que la empresa brinque de una ventana a otra en diferentes instituciones o en diferentes bancos sin necesariamente acceder al tipo de financiamiento o acompañamiento que necesita. Por último, una falta o poca cultura de inversión en nuestro país, desde el inversionista hasta la empresa, ¿verdad? Donde no estoy acostumbrado a tener accionistas, donde no estoy acostumbrado a ceder parte de mi empresa para una toma de decisiones con un gobierno corporativo más estructurado. Todo esto son los hallazgos que nosotros hemos tenido en estos últimos 3 años a partir de esta nueva estrategia que les mostré, cuando hemos entrado, incursionado de manera más directa en temas de financiamiento, como les decía, directamente a las empresas del sector exportador. Eso era un poco lo que yo les traía de contexto. Muy bien, muchísimas gracias por su participación, Laura. Pasamos ahora con la exposición de la máster María Brenes, directora de Negocios y Relaciones Corporativas de la Bolsa Nacional de Valores. Muy buenos días, doña María. Hola, muy buenos días. Y muchas gracias a Aliarse por la invitación. Voy a compartir con ustedes algunas oportunidades y retos en relación al financiamiento para el desarrollo. Y quisiera iniciar haciendo un repaso muy general de nuestro contexto. Nuestro país, al igual que muchos otros países a nivel internacional, tienen una agenda global de desarrollo por cumplir que busca pues, que nuestros países avancen en lo que es el progreso económico, social y ambiental por medio de 17 objetivos y 169 metas. Esta agenda como tal es un gran desafío que se ha venido a intensificar con la pandemia. Se estima que alrededor de 12 de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible se han visto muy afectados. Esto significa que en algunos casos podríamos estar viendo retrocesos en relación a lo que ya se había avanzado y en otros incluso se podrían estancar. Esta agenda, entre las cosas que busca, es por supuesto el crecimiento económico, el mejorar la salud, la educación, reducir la pobreza, generar empleo, promover la igualdad de género, incentivar la construcción de ciudades sostenibles, inteligentes, la innovación, entre otros aspectos. Adicional a esto, pues nuestro país, como todos sabemos, ha tenido un decrecimiento económico el año pasado muy importante, el menos 4.5. Tenemos una tasa de desempleo muy alta, el 20%, una gravísima situación fiscal con un déficit del 8.7 y la reducción en los gastos de capital, es decir, el dinero que el gobierno destina hacia lo que es inversión y el desarrollo, pues el año pasado se contrajo en un menos 38%. Este contexto es un contexto complicado, es una coyuntura difícil y para poder avanzar en esta agenda de desarrollo pues se requiere una inversión muy importante. Es evidente que no va a poder venir solo del sector público, de los recursos del gobierno, sino que aquí el sector privado va a tener que jugar un rol muy importante. La banca comercial, la banca multilateral, fondos internacionales y por supuesto los mercados de capitales de los países están para apoyar al sector público en poder avanzar en esta agenda. Y el mercado de capitales es en lo que me voy a enfocar. El mercado de capitales es una fuente alterna de financiamiento con el que cuentan las empresas y el gobierno. Es ese mercado que pone en contacto, por un lado, a empresas que necesitan fondeo para llevar a cabo sus proyectos y, por otro lado, a inversionistas, que son los agentes económicos que tienen dinero para ser invertido. ¿Quiénes son los que fondean a las empresas en este mercado? ¿Quiénes son los acreedores? Son los inversionistas. ¿Y quiénes son los principales inversionistas en nuestro país? Los fondos de pensiones. Eso quiere decir que todos los que estamos cotizando para un fondo de pensión indirectamente somos inversionistas en el mercado de capitales. Este mercado ofrece diversas fuentes o instrumentos de fondeo no tradicionales y la particularidad que tiene
el fondeo a través del mercado de capitales es que por medio de este se podría, digamos que, democratizar el desarrollo del país, ya que cada uno de los costarricenses que tiene un fondo de pensión podría indirectamente aportar con un poco de su dinero, de su fondo de pensión, podría aportarlo para fondear proyectos que le permitan al país seguir adelante en su agenda de desarrollo. ¿Por qué? Porque el dinero de nuestros fondos de pensión se invierte, ¿dónde? En el mercado de capitales. Es decir, el dinero de nuestras pensiones se está utilizando para fondear al gobierno y a las empresas. Y qué más grato sería que ese dinero pueda utilizarse para fondear proyectos que nos permitan avanzar en lo que es el desarrollo. Dentro del mercado de capitales tenemos instrumentos de fondeo, como les digo, no tradicionales. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes solo 3 ejemplos de la variedad que está disponible en este mercado. El financiamiento del mercado de capitales es un financiamiento muy flexible y se arma o se estructura muy en función de las características de cada empresa. Por eso se dice que el fondeo a través de los mercados de capitales es un fondeo hecho a la medida de cada empresa. Dentro de esta gama de nuevos instrumentos, novedosos, tenemos, por ejemplo, los bonos temáticos. Los bonos temáticos es un instrumento de fondeo que se va a usar exclusivamente para financiar o refinanciar proyectos que le permitan al país avanzar en alguno de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Se usan únicamente para proyectos que tengan un impacto ambiental positivo o bien un impacto social. Y la particularidad que tienen es que el impacto que vaya a generar ese proyecto que se va a financiar se tiene que medir y tiene que ser público. Esto lo diferencia de otros instrumentos de financiamiento donde no se exige esto. Dentro de la gama de bonos temáticos están los famosos bonos verdes, que posiblemente ya me han escuchado, pero también están bonos sociales, bonos sostenibles y otra gama de bonos. A nivel internacional, estos instrumentos están siendo muy demandados por inversionistas. Esto significa que el gobierno tiene una oportunidad, o incluso las empresas o el gobierno, que salgan a colocar este tipo de instrumentos afuera para obtener financiamiento internacional, podrían incluso obtener una tasa de fondeo más favorable, como ya ha pasado ya a otros gobiernos que lo han hecho a nivel de Latinoamérica. Chile, por ejemplo, es un ejemplo, México, Guatemala. Estos gobiernos han utilizado los bonos temáticos para salir a captar recursos internacionales y destinarlos a proyectos que les permitan avanzar en su agenda de desarrollo. También están los fondos de inversión. Los fondos de inversión son una cartera compuesta por el patrimonio de varios inversionistas que tiene como objetivo ser invertido en activos específicos. Pueden ser títulos valores, pueden ser inmuebles, desarrollo de proyectos e incluso emprendimientos. Quisiera compartir el día de hoy con ustedes 2 tipos de fondos de inversión. Hay varios, pero quiero traer a la mesa los fondos de capital de riesgo y los fondos de desarrollo de proyectos. Los fondos de capital de riesgo es una figura nueva, totalmente novedosa. Se habilitó a finales del año pasado, en noviembre del año pasado. Y son fondos de inversión que van destinados exclusivamente a financiar empresas en diferentes etapas de desarrollo. Pueden ser desde startups hasta empresas ya más consolidadas, independientemente de cuál sea el sector productivo. Es un instrumento ideal para financiar emprendimientos que tengan alto potencial de crecimiento. Así que es una nueva oportunidad que se está habilitando también en el país. También están los fondos de desarrollo de proyectos. En este caso particular son fondos cuyo dinero va destinado exclusivamente a financiar proyectos en sus diferentes etapas de desarrollo, desde la etapa de planificación, diseño, construcción o incluso de equipamiento de inmuebles. Por ejemplo, este edificio donde están actualmente las superintendencias del sistema financiero, el barrio Turnó, es un edificio precioso, totalmente amigable con el ambiente. Fue un edificio financiado a través de un fondo de desarrollo de proyectos. Digamos que este instrumento novedoso es como decir un financiamiento llave en mano. O sea, la empresa que contrata un fondo de desarrollo de proyectos se despreocupa del desarrollo del proyecto como tal, porque el fondo puede encargarse desde la búsqueda de terrenos, la planificación, diseño, construcción y hasta el equipamiento, o sea, equiparlo como fue el caso de este edificio donde están las superintendencias. Y otro tercer mecanismo novedoso que también ofrecen los mercados de capitales son las titularizaciones de flujos de dinero.
¿En qué consiste? Bueno, consiste en transformar flujos de dinero que reciba la empresa provenientes ya sea de activos o de derechos de cobro. Lo que hace es convertirlos en bonos, y una vez que los convierte en bonos, los vende en el mercado de capitales a los inversionistas, y a cambio la empresa recibe el dinero que necesita. ¿Qué tipo de flujos de dinero pueden ser? Es típico titularizar, por ejemplo, flujos provenientes de peajes, de matrículas, de alquileres, de impuestos, entre otros aspectos. Por ejemplo, las 2 megaestaciones de bomberos que recientemente se inauguraron, preciosas, la Metropolitana Norte y la Metropolitana Sur, se financiaron a través de este mecanismo, de una titularización. ¿Qué fue lo que hizo entonces el Cuerpo de Bomberos? Resulta que el Cuerpo de Bomberos recibe periódicamente un flujo de dinero que está establecido por ley, que viene o proviene del 4% de las primas de seguro que se venden en el país. Entonces, ese dinero le entra periódicamente al Cuerpo de Bomberos. Entonces, a través de una titularización, lo que hizo el cuerpo fue tomar una parte de ese flujo y cederlo a un fideicomiso. Ese fideicomiso lo que hizo fue transformar ese flujo cedido en bonos y salir al mercado de capitales a venderlo y a captar recursos de los inversionistas. En el contrato de ese fideicomiso estaba establecido que no solo se iba a encargar de captar el dinero de los inversionistas, sino que también tenía a cargo el desarrollo de las megaestaciones de bomberos. Pero esto es algo que en este caso particular así estaba establecido en el contrato, pero hay otros casos en donde se le dice al fideicomiso que únicamente se le va a requerir que capte el dinero de los inversionistas, y la empresa, ¿verdad? La dueña del proyecto es la que va a desarrollar la obra. Es muy flexible el financiamiento y se acomoda a lo que más necesite la empresa. Algunas oportunidades y retos que hemos identificado en relación a estas fuentes no tradicionales de fondeo. Y bueno, la primera oportunidad es que el país cuenta con un mercado de capitales que dispone de recursos importantes que pueden perfectamente canalizarse hacia proyectos de desarrollo del país. Para que se den una idea, y como les decía, el principal inversionista en nuestro mercado son los fondos de pensiones. La totalidad de fondos de pensiones suma alrededor de 24.000 millones de dólares. Eso es como un 40% del Producto Interno Bruto. Todos los regímenes de pensiones. Solo el régimen de el ROP suma alrededor de 12.000 millones de dólares, que esto es como un 19% del PIB. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay dinero que puede canalizarse hacia el desarrollo del país. Y estos inversionistas andan precisamente buscando opciones de inversión para poder diversificar sus portafolios. Hay una diversidad de instrumentos en este mercado que se ajustan perfectamente a lo que la empresa necesita. Además, hay mucho apetito internacional de parte de inversionistas por algunos productos específicos, por ejemplo, los bonos temáticos, y nuestro país ahí tiene una oportunidad. Costa Rica está muy bien posicionada a nivel internacional en lo que es su marca país, como país verde. Eso es una ventaja que no tienen otros países y que podríamos aprovechar para que a través de estos instrumentos como los bonos temáticos podamos atraer inversión extranjera directa a nuestro país. Dentro de los retos a los que nos enfrentamos está en primer lugar vencer ese miedo a lo nuevo, a lo no tradicional, como son estos tipos de instrumentos. En realidad hay gente en el país con experiencia, con conocimiento en estos instrumentos de fondeo que perfectamente puede orientar a las empresas en su uso. No son instrumentos nuevos, ya hay casos de éxito en nuestro país y además a nivel internacional que se pueden consultar, que se pueden aprender de esas experiencias. Otro reto que tenemos es lograr proyectos bien estructurados y que sean atractivos para que los inversionistas estén dispuestos a poner su dinero en ellos. Es importante también que en el país se haga más eficiente todo el proceso de la tramitología para la ejecución de los proyectos y que podamos pasar de forma más ágil de lo que es la idea a la ejecución. Acá en nuestro país nos cuesta mucho eso. Es importante también, y sobre todo en la coyuntura actual, concretar más alianzas público y privadas, y aquí se hace muy necesario que el sector público cuente con personal, con el conocimiento y las habilidades técnicas para que estén habilitados a hacer una gestión exitosa de este tipo de alianzas público-privadas. Y por supuesto que para el mercado de capitales en Costa Rica es muy importante que se mejore la situación fiscal
del país, ya que la participación que tenga el Ministerio de Hacienda en el mercado, porque para los que no lo tienen tan claro, el Ministerio de Hacienda es el que más, es la organización que más se financia en el mercado de capitales. Entonces, cuando sale a captar recursos al mercado y tiene una gran necesidad, como sucede en la coyuntura actual, eso nos altera las tasas de referencia de fondeo en el mercado y hace que el financiamiento bursátil pierda un poco de competitividad. Entonces es súper importante también, y es todo un reto poder mejorar esa situación fiscal. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a doña María. Amplia y bien interesante exposición. Terminamos esta primera ronda con Nelson Estrata, consultor uruguayo, que ha estado trabajando también en Costa Rica, no sé, Nelson, tal vez por los últimos 3 o 4 años, colega de algunos trabajos anteriores, que después haré referencia a algunos de ellos. Y por favor, tiene 10 minutos para empezar la exposición. Gracias. Muy bien. Yo también tengo unas diapositivas para orientar las cosas de las que voy a hablar, pero más que nada para dejarles algunos de estos materiales por escrito. No sé por qué razón, ahora sí, veo que se mueve. En realidad, para esta presentación no voy a abundar mucho en la parte de contexto y desafíos para el financiamiento. José Francisco ya les dio alguna idea. Quería más que nada hablar de algunas oportunidades para el financiamiento privado, para el desarrollo en Costa Rica, y mirar por dónde van las principales avenidas de lo que se llaman los sistemas innovadores. Igualmente, sobre el contexto quiero reafirmar un par de ideas. Primero, Costa Rica tiene la necesidad de salir de lo que se llaman las trampas de la renta media. El país hace 20 años está atrapado en la categoría de la renta media y algunos de sus efectos son bastante críticos. Tiene 3 orígenes de problema de las trampas de renta media Costa Rica. Uno de ellos tiene que ver con la cuestión estructural. El país tiene un sistema dual de producción de muy alta calidad y de muy alta eficiencia, y al mismo tiempo un sistema paralelo que trabaja en base a que hay mucha gente que está por encima de la línea, apenas por encima de la línea de la pobreza, y en una economía prácticamente de país menos desarrollado. Pero la parte más importante de las trampas de la renta media para Costa Rica tienen que ver con la gobernanza, la calidad de sus instituciones y la calidad de los sistemas que las instituciones aplican. En eso hay mucho para mejorar. Y por último, el último factor de las trampas de renta media que afectan mucho el desarrollo de Costa Rica tiene que ver con su financiamiento y la capacidad que el país tenga de aplicar políticas contracíclicas, como las que se precisarían ahora para que la salida de la crisis del COVID fuera una V corta y la caída se reflejara en un crecimiento rápido, cosa que no creo que sea muy posible, precisamente porque el Estado no tiene la capacidad de hacer eso. También es necesario, y este es otro de los mensajes de la evaluación de las finanzas para el desarrollo que hicimos con José Francisco, es necesario que Costa Rica empiece a pensar cómo va a cambiar el paradigma tradicional de financiamiento. El crecimiento y los objetivos ambiciosos que tiene el país, especialmente en el área de la descarbonización, etcétera, no se consiguen con el financiamiento público. Y este es un problema para el cual el país tiene que estar empezando a prepararse para trabajar en una dimensión donde se empieza a ver en forma más integrada lo público con lo privado. El nuevo panel de control para el financiamiento combina precisamente, pero combina a nivel estratégico, y eso es lo que los gobiernos en Costa Rica van a tener que aprender a hacer, es combinar con mucha calidad el financiamiento de lo público, lo privado, lo doméstico y lo externo. Ustedes lo que ven ahí es una lista de ejemplos de flujos de financiamiento, todos ellos estudiados en esta evaluación que hicimos con José Francisco, que el país puede manejar, puede orientar con distintos niveles de dificultad, pero para los que debería tener estrategias y también formas de manejarlos correctamente. Para aumentar el financiamiento para el desarrollo en Costa Rica tenemos básicamente 3 caminos. Lo público ya los contó José Francisco. El país, además de las cosas que dijo él, tiene una rigidez estructural del gasto público muy grande y muchas limitaciones de espacio fiscal, lo que van a hacer que el gasto público no sea el eje
del desarrollo. También, aunque hubiese recursos, el país tiene grandes dificultades para manejar los intereses en competencia dentro del Estado, porque no es suficiente para todas las prioridades y los planes nacionales de desarrollo no priorizan suficientemente bien dónde tienen que estar las grandes áreas hacia donde se dirige el esfuerzo de gasto público. Y también hay dificultades sistémicas para conseguir coherencia y consistencia, específicamente todo lo que son políticas transversales, no solamente las de género, sino las políticas relacionadas con lo que afecta el cambio climático, etc. En eso Costa Rica tiene dificultades. ¿Por qué hago énfasis en la parte del financiamiento público? Es por una razón muy simple. Si el Estado no tiene la capacidad de direccionar y priorizar sus propios recursos, es muy difícil que consiga hacerlo con los recursos privados en el ámbito de lo público-privado o de lo privado estrictamente. En el área de lo público-privado el gobierno tiene muchas oportunidades. Nosotros analizamos áreas, no solo en el tema de las APPs, sino también en lo que llamamos las APPD, las asociaciones público-privadas para el desarrollo. Se puede estimular mucha cosa, ahora les voy a comentar algunas ideas, pero el Estado en este caso no siempre puede controlar ni la cantidad ni la calidad de este financiamiento porque precisamente depende también de la existencia y de la calidad de la inversión privada que consiga atraer. Finalmente, se puede alinear el financiamiento privado, externo o doméstico hacia prioridades del país, pero el gobierno no tiene control sobre las inversiones privadas. Tiene que ser capaz de generar un marco que permita que estas inversiones lleguen y se alineen con las prioridades nacionales. Y para eso se requiere una visión de largo plazo, una capacidad estratégica para hacer que las cosas sucedan. Las avenidas principales que el país tiene para innovar en materia de financiamiento, descartando, como yo les dije, todo lo que es lo público por un minuto, asumiendo que no va a ser suficiente, es empezar a entender cómo incentivar el desarrollo de las inversiones de impacto y cómo aprender a usar los mecanismos mixtos o de blended finance. En esas dos áreas hay mucha cosa que se podría hacer en Costa Rica, pero para las inversiones de impacto, que yo les voy a mostrar algunos números y algunas cosas, el país tiene primero que tratar de crear un ecosistema que sea favorable para que las políticas permitan que los inversores de impacto se acerquen. Además hay que promover, esta es una inversión que como las de inversión extranjera directa y demás, hay que salir a buscarlas, no van a venir solas, y hay que identificar acciones demostrativas. Muchas veces falta el ejemplo que es el que cataliza que otros inversores hagan, digamos, un poco el esfuerzo y tomen el riesgo de involucrarse. Por otro lado, en el tema de los mecanismos de financiamiento, hay que mejorar también, y coincide con las presentaciones anteriores, mejorar la gestión fiscal, aumentar un poco la recaudación o el espacio fiscal para poder utilizar la poca capacidad fiscal que el país tenga para hacer un apalancamiento de recursos. Les voy a mostrar un poco de qué se tratan las dos cosas y voy a ir rápido, pero les dejo este material y referencias del trabajo para ver. La inversión, y en estas dos avenidas que yo quiero hablar, quiero más que nada que se entienda, y es lo más importante, qué tipo de enfoque está detrás de esto. La inversión de impacto es un enfoque de inversión de capital, no es una moda, no es responsabilidad social corporativa, es un enfoque de inversión que muchas empresas desde dos ámbitos diferentes están empezando a aplicar. Las que vienen del área social, las grandes fundaciones, las empresas que estaban buscando primero el impacto, que se van acercando a un mercado con interés también de recuperar algo de retorno económico de sus inversiones. Pero por otro lado, y más sorpresivamente, de un grupo muy importante y muy creciente de empresas y de administradores de activos que empiezan a interesarse en no solamente tener retornos económicos, sino también tener retornos sociales o ambientales de sus inversiones. Para darles un ejemplo que continúa
lo que recién estaban comentando, por ejemplo, los fondos de pensión de maestros en Estados Unidos, uno de los fondos más grandes, obliga a los gestores del fondo de pensión que un 25% de las inversiones se hagan en áreas que tengan impacto de educación en países en vías de desarrollo, por ejemplo. No, eso quiere decir que se busca un retorno económico, pero al mismo tiempo obliga las empresas que invierten esos fondos con actos. Entonces, este es un mercado que está creciendo. Los últimos datos que ustedes pueden ver acá del 2019 mostraban que esto andaba en el orden de los 500.000 millones de dólares por año. El dato que va a salir ahora, el mes que viene, del año pasado, ya supera el trillón de dólares. Mucho de esto se invierte en los países desarrollados mismos. La película es un poco confusa, hay mucha gente haciendo ruido, hay mucha gente exagerando y hay mucha gente mintiendo, pero en realidad lo que está acá indica que hay un cambio justamente en el enfoque de inversión de una gran cantidad de capitales que se podrían utilizar. ¿Cómo esto podría utilizarse en Costa Rica? Nosotros en el estudio encontramos incluso 3 segmentos donde hay oportunidades para la inversión de impacto que el país podría salir a buscar. Proyectos pequeños de menos de 50 millones de dólares, donde se pueden consolidar fondos de impacto. Yo no voy a hablar mucho de los instrumentos porque el instrumento es menos importante que el origen del capital. Hay muchas formas de implementar estos fondos. Una de ellas es para el área de pequeños capitales, proyectos de gasto social, la red de cuidado, etcétera, donde el Estado podría, a través de bonos de impacto social u otros mecanismos, empezar a ejecutar cofinanciamientos o financiamientos privados. Hay proyectos de tamaño medio y también están los proyectos altos que ustedes los conocen bien de la infraestructura, de gran escala, transporte, etcétera. Cuando hablo de la otra avenida de Blended Finance, esto es nada más que un enfoque de estructuración de capital. Acá se utilizan los fondos públicos, nacionales o extranjeros, o sea, los propios del gobierno o de las agencias de cooperación, de los socios de cooperación del país, se utilizan en forma tal que se pueda atraer financiamiento comercial que no tendría ningún interés en los objetivos sociales o en los bienes públicos que se van a tratar de crear con esos sistemas de financiamiento. En este caso, el capital privado puede o no ser inversión de impacto, pero es atraído solamente porque en los esquemas que se proponen hay una reducción importante de riesgo. En estos esquemas, por ejemplo, es donde se utiliza mucho la capacidad de atraer a los fondos de pensión y también a los fondos de las empresas aseguradoras, que por su propia constitución tienen limitantes muy importantes en la toma de riesgos. Ahora les voy a mostrar cómo esto se estructura. En cifras, estos son números bastante menores, es un mercado que anda en torno de los 15.000 millones de dólares anuales, se desarrolló muy rápido en África subsahariana y empezó a permear de a poco en América Latina. Van a ver por acá que América Latina todavía es un usuario muy pequeño de estos fondos y especialmente los países de renta media alta como Costa Rica. Acá hay un mercado muy diversificado, hay mucha gente en este mercado, gente muy creíble, y la gran mayoría de todo lo que ustedes pueden ver acá serían inversores que podrían venir a Costa Rica. En este mercado participan los bancos multilaterales de desarrollo, las agencias nacionales, las agencias multilaterales, las fundaciones privadas, los bancos comerciales, los fondos de inversión extranjeros, etcétera, etcétera. Esto es un mercado que está bastante consolidado, para el que también hay que salir a buscar. ¿Cómo podría Costa Rica salir a buscar? En primer lugar, tratando de utilizar mecanismos, por ejemplo, acá hay uno de ellos que es un fondo, cómo se estructura un fondo de blended. En estos fondos, el Estado, a través de fondos de garantía o de recursos propios, toma la parte de mayor riesgo del fondo. Quiere decir que si hacemos un fondo para microempresas, para prestarle a microempresas para la salida del COVID, el Estado puede salir a buscar 100 millones de dólares diciendo, si se pierde, yo pierdo los primeros 20, si la gente no paga el crédito. O salir a buscar un socio para el desarrollo, como la Unión Europea, que tiene fondos específicamente para esta parte, donde se asume la primera pérdida.
Eso permite que luego aparezcan en los niveles superiores del fondo otro tipo de inversores comerciales que pueden decir, bueno, a mí me interesa un 4% anual y casi que cero de riesgo. Entonces yo invierto y no me importa si eso va a motivar o no un gran cambio en la economía. No quiero abundar mucho más, pero nosotros también encontramos oportunidades concretas de inversiones de pequeña escala que se podrían hacer en mecanismos de blended finance, en el tema de agricultura, cultura, los temas de movilidad eléctrica a nivel municipal, proyectos que analizamos con Funban en temas de forestación. Están todas las inversiones de gran escala que la tienen que hacer privados, como los NAMA de ganadería, de café, a la reconversión de taxis o automóviles a gas que plantea Recope. Es decir, hay una gran cantidad de cosas para los que la inversión privada es de volumen y se podrían facilitar con términos y condiciones mucho mejores que las que de otra manera ofrecería el mercado. Es decir, para que alguien cambie su autobús a eléctrico, tendría que acceder a un crédito que le permita tener un crédito a 10 años con 2 años de gracia o algo por el estilo, con tasas de interés muy bajas. Eso hoy el mercado no lo ofrece y a través de este tipo de mecanismos se podría tratar de conseguir acercarse un poco más. En este último diagrama les muestro dónde entran todos estos instrumentos que siempre vamos a estar hablando, los bonos de diáspora, los bonos de impacto, las hipotecas verdes, canjes o recompras de deuda. En el diagrama faltan los ejes. El eje vertical muestra la capacidad de volumen que tienen estos instrumentos, y en el eje horizontal hacia la derecha se puede ver el nivel de dificultad que tiene su creación. Entonces, en esto, nosotros en el estudio lo analizamos en un capítulo completo. Lo que estamos viendo es que hay una serie de instrumentos que el país podría querer utilizar una vez que entiende por cuál de las dos avenidas quiere salir a buscar estos fondos de financiamiento privado. Y por acá me quedo porque más o menos ya me pasé algún minuto del tiempo que tenía establecido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Nelson por el panorama internacional y con una conclusión, digamos, que rescato clarísima. Opciones hay, ¿verdad? Opciones hay. Opciones tenemos y por lo tanto es un asunto que trasciende meramente el buscar la posibilidad de que exista o no esas cosas. Yo quisiera tal vez formular algunas preguntas iniciales a doña Laura, bien, bueno, a las dos panelistas iniciales, tal vez para un poco contextualizar algunos de los retos que podríamos estar experimentando hoy día. Desde el punto de vista de bolsa de valores, por ejemplo, a mí me interesaría conocer cuáles podrían ser algunas de las barreras que podrían estar experimentando hoy desde ese nicho, ¿verdad? Para poder ver con mejores ojos estas fuentes de financiamiento. Y rescato una de las frases de Nelson que decía que hay que cambiar el paradigma, ¿verdad? Y esto conlleva movimientos tanto en la forma en que el sector público está concibiendo el tema del financiamiento como tal, como también de las empresas mismas. Entonces, preguntándole tal vez a Laura en ese sentido, ¿cómo visualiza ella la posible buena digestión de las ideas por parte de las empresas de buscar financiamiento también en mercados no tradicionales? Bueno, como les comentaba brevemente en la presentación, nosotros hemos visto que hay desconocimiento de las empresas. Lo mencionaba también María después en su presentación, ¿verdad? Hay algunos expertos que podrían llevar a las empresas a entender o a querer entrar en ese tipo de financiamientos, pero ahora no es una cultura nacional. Hay que empezar por ofrecer los procesos y además por guiar a las empresas a entender que existe este portafolio de opciones y no siempre dirigirse a crédito. Ahora hay un problema fundamental que es poder entender cómo valorar los proyectos que tienen, ¿verdad? Y cómo valorar sus empresas. O sea, sin tener la capacidad de hacer esa evaluación es imposible llegar a hablarse con un inversionista, es imposible sentarse a negociar o siquiera entender cuál sería el panorama, ¿verdad?, de entradas y salidas con inversión. Entonces, hay un tema importante de cultura, pero hay un tema importante de asesoría y de herramientas que ahora se encuentran incluso a veces gratuitas, ¿verdad?, de hacer valoración de proyectos, pero que no están en
en el pensamiento natural del empresario, porque nuestros empresarios siempre se van o siempre han recurrido al crédito tradicional bancario, ¿verdad? Entonces sí hay un tema ahí que hay que resolver, creo que es un tema que se debe resolver a nivel conjunto, ¿verdad? Un trabajo entre el sector financiero no tradicional y entre definitivamente las instituciones o agencias de soporte al sector empresarial. Importantísimo ahí también la posibilidad de crear asesorías o agencias con otra visión, ¿verdad? No es la asesoría que daría el ministerio tradicional, no es la asesoría que podría darle a uno el Ministerio de Economía o en el caso de Agricultura del MAC, ¿verdad? Es una asesoría diferente, probablemente muy relacionada a temas de aceleradoras de empresas que tienen un contacto más día a día con temas de inversión porque es su salida de financiamiento y que es ahí entonces donde es interesante crear todo este ecosistema de emprendimiento que va amarrado a la posibilidad entonces de acceder a financiamiento diferente. Pero creo que hay un problema importante de cultura que no permite que la demanda y la oferta de esas inversiones se encuentren. Doña María, perdón, por favor. Bueno, coincido mucho con lo que comenta Laura. En realidad hay como un miedo, ¿verdad?, a hacer uso de los instrumentos nuevos, no convencionales, a lo novedoso. Sí hay, digamos, desconocimiento por este tipo de instrumentos, pero como les decía, hay expertos en el mercado que les pueden dar ese acompañamiento. Es simplemente que se dejen acompañar y que estén abiertos a conocer cómo funcionan estas fuentes no tradicionales de fondeo y poder aprovechar todos los beneficios que ofrecen. Incluso nosotros desde la Bolsa tenemos una unidad de asesoría gratuita para todas aquellas empresas que estén interesadas en hacer uso de este fondeo. Y no solo la Bolsa, sino que dentro del mercado de capitales hay diversos participantes que también están ahí para brindar toda la asesoría y el acompañamiento que las empresas requieren. Otro tema que hemos visto también es que el proceso de estructuración de proyectos no es tan eficiente, ¿verdad? Se nos acercan muchas empresas con interés en hacer uso de estos mecanismos, pero llegan con ideas de proyectos, no tienen ya los proyectos estructurados. Entonces, a mí me parece que ahí también necesitan un acompañamiento, ¿verdad?, en cómo identificar y cómo estructurar bien ese proyecto para que ya simplemente esté listo para ser ejecutado. Muy bien, excelente. Tiro una pregunta adicional por aquello, en el sentido de que muchas veces, al menos desde la experiencia en el sector público, suele decirse que la labor que hacen muchos de los ministerios, muchas de las instituciones gubernamentales, se limita a lo que la ley define. Y entonces, no sé si será, digamos, un argumento razonable o si es una forma, digamos, de no proceder en este tema, pero la legislación actual permite con suficiente amplitud poder acceder a estos mercados, o existen barreras que pudieran estar más bien estorbando, por así decirlo, la búsqueda de financiamiento en estos mecanismos. Se lo comento porque uno tal vez pueda visualizar que hay tres grandes transformaciones sobre las cuales uno puede estar pensando. La primera es la normativa, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Okay? Recordemos, por ejemplo, que el gobierno central no puede simplemente salir a colocar bonos si no hay un permiso de la Asamblea Legislativa para esa colocación. Bueno, si yo quisiera hacer un parangón, una idea similar en el ámbito del financiamiento, existen barreras a la búsqueda de financiamiento no tradicional. Esa es una. La segunda es en el ámbito de lo organizacional, ¿verdad? Es decir, las instituciones nuestras pueden haber sido creadas por ley, puede ser que la ley funcione, pero la forma en que estamos operando, la forma en que nos estructuramos, la visión de la institución requiere un cambio. Ese es un segundo bloque de modificaciones. Y lo tercero es el operativo, ¿verdad? El operativo. Y aquí quiero tal vez meter en la conversación también a Nelson, porque me parece que hay una idea que rescato mucho de doña María al final, y es el tema de la idea, ¿verdad? Propiamente, la gestión de la idea, más bien lo voy a poner en esos términos. Cuando Nelson y yo trabajábamos en el estudio sobre finanzas para el desarrollo,
justamente el gobierno estaba publicando la estrategia de descarbonización. Y eso generó un atractivo bastante particular. La marca País, ¿verdad?, se vio muy fortalecida por este tipo de anuncios. Y entonces uno decía, bueno, la idea está bien, la visión es correcta, ¿verdad? Y tiene una enorme cantidad de oportunidades. Pero cuando los inversionistas llegaban y hablaban con Nelson, por ejemplo, y le preguntaban, excelente idea, Costa Rica posicionado, Costa Rica a la vanguardia. Ahora sí, dígame, ¿cuáles son esos 3 proyectos de arranque? Exacto. Y entonces uno decía, alto, espérese que el gobierno todavía no lo tiene, está sacándolo. Ok, bueno, ¿y cuánto cuesta la estrategia? Y entonces, de la idea, de la visión correcta a la operación, ¿verdad? Teníamos un trecho que estábamos todavía, digamos, un poco blandos. Ahora se han solventado algunos de estos temas con el estudio del BID sobre costo de la estrategia de descarbonización, pero sí pareciera haber necesidad de mejorar la gestión de la idea. Entonces, ¿dónde ubicarían ustedes esas posibles barreras en lo legal, ¿verdad? Y en esto de la gestión de la idea. Tal vez podamos comenzar con Nelson para darle también Bien. En realidad, de lo que preguntabas antes, yo creo que el marco legal en Costa Rica es bastante complejo y es bastante limitante para muchas cosas, pero yo creo que antes que el marco legal en sí, el país y el sistema político en particular tiene que sincerarse sobre lo que decías tú al principio del webinar, y también lo que yo mencioné, la necesidad de que se necesita un cambio de paradigma. Es decir, no importa qué partido gobierne, Costa Rica no va a poder financiar el desarrollo con el sector público, por lo menos por los próximos 15 o 20 años. Entonces, eso tiene que estar claro, que se va a salir a buscar más intervención privada, cómo, cuáles son las prioridades. Tal vez ahí se empieza a pegar un poco más lo político, pero en realidad tendría que haber un marco de entendimiento básico, general, porque después, si hay que hacer retoques en alguna de las normativas y tal para que se puedan acelerar estos financiamientos privados y que lleguen rápido, el sistema político esté alerta, entienda. Acá estamos jugando un partido muy importante, que es el desarrollo del país. No sale, ¿no? Yo creo que muy importante para Costa Rica es entender la situación en la que está. Que no estoy seguro que esto sea claramente tan entendido. Eso es lo primero. Luego, también hay que tratar de mostrar, el rol del Estado en este caso es, yo creo, el del gran promotor y el del gran incentivador, pero también mostrando realismo y calidad. Por ejemplo, nosotros siempre usamos un ejemplo del plan de descarbonización, que es como si uno empieza a hacer el backcasting del plan de descarbonización, no el forecasting, empezar de atrás para adelante. En 2035 el 70% del transporte en Costa Rica es de emisión cero. Eso dice el plan. Si uno lo transforma a números, ¿cuánto dinero tienen que invertir? Los taxis, los buses, los camiones de transporte, los trenes, etcétera. ¿Cuánta inversión privada se necesita? Segundo, ¿cómo se va a movilizar el financiamiento competitivo para que la ecuación de cada uno de esos agentes privados tenga un punto de equilibrio? Entonces ahí tiene un cierto valor las tasas que se le cobran por circulación, los costos de los combustibles, etcétera, y ahí empezamos de vuelta a lo político. Pero lo previo, si de verdad queremos que el 70% del transporte en 2035 sea de carbono cero, empezando para atrás, empezamos a llegar a una cantidad de cosas que nos llevan a que hay que empezar a hacer pequeños cambios en la legislación mañana. Si uno mira esa misma meta desde la perspectiva de la generación, el ICE hoy le va a decir a usted que tiene exceso de generación, pero si mira la meta, con todo ese consumo adicional, si mucho de ese consumo es eléctrico, tampoco tiene capacidad suficiente para generar. Y si tiene que hacer una nueva planta, tampoco hay endeudamiento público que la financie. Entonces, si tienen que salir a buscar financiamiento privado, tienen que ver cómo mejorar la calidad del ICE para hacer APPs, de las grandes. Si se tiene que salir a licitar una planta geotérmica, son 2 o 3 años de preparación de los pliegos, más 8 o 9 años de construcción de la planta. Quiere decir que para llegar al 2035 con energía eléctrica barata y verde, también estamos mirando que pasado mañana habría que hacer cosas. O sea, lo que está en el papel es muy lindo, es muy atractivo, genera muchos mercados de inversión,
muchos mercados de inversión, tratamiento de residuos sólidos, inversiones en ganadería. Hay muchas cosas donde Costa Rica podría salir a buscar inversión extranjera directa, inversores de impacto, inversores de blended, pero el gobierno es el impulsor, es el que tiene que estar jugando y tirando la pelota para que la recojan los privados. Y insisto en una cosa que yo hice en mi presentación, tal vez ayudando a que se haga el primer ejemplo, aunque sea chiquito, demostrativo, que también le elimine un poco el miedo y genere confianza. Costa Rica de por sí es un país que genera confianza en todo el mundo. Si alguien dice hay que invertir en Costa Rica, todo el mundo escucha, ¿verdad? Pero muchas veces estas cosas que son nuevas, que nunca se probaron antes, tienen que también mostrar que se pueden gestionar bien, que pueden de verdad generar resultados, etc., ¿no? Muy bien. Doña Laura o doña María, cualquiera de los dos que quiera. Tal vez doña Laura, que vamos en orden de aparición. Sí, creo que es importante lo que mencionabas del tema de la institucionalidad actual, ¿verdad? Y las funciones que tiene por ley y la capacidad que tiene de adaptarse a estos cambios, ¿verdad? Que es del sector privado, que son definitivamente más acelerados de lo que las instituciones pueden cambiar su ley. Yo creo que hay muchísimas instituciones que por ley tienen la función de hacer política pública y de crear estos maravillosos planes y estas maravillosas ideas que ustedes comentaban, pero hay poca institucionalidad para la ejecución, ¿verdad? Entonces no hay agencias ejecutoras. Entonces, si bien todos estos planes se quedan en papel, no hay proyecciones reales y no hay tampoco quien las lleve a cabo. Creo que ahí hay un espacio de trabajo importante para hacer para el sector público. Las instituciones que hay, ¿verdad?, que podrían entrar a ser agencias ejecutoras interesantes para algunos de esos proyectos y que en algunos casos deberían, porque para eso fueron creadas o ese fue el espíritu, ¿verdad?, de su ley, tampoco han entrado porque su misma normativa no se los permite. Es decir, fueron creadas para algo, pero a la hora de aterrizar eso en una ley, ¿verdad?, quedaron amarradas para ciertas ejecuciones. Un ejemplo importante de eso es, por ejemplo, Banca para el Desarrollo, que podría ser un inversionista de entrada, que podría dar ese primer paso, que podría generar seguridad, pero no lo hace porque no tiene posibilidad de entrar en primer piso, ¿verdad? Entonces queda amarrado por su propia ley, ¿verdad?, para jugar el rol que era llamado a jugar, que era una parte importante de una agencia de desarrollo nacional. Entonces, creo que ese ejemplo específico lo podemos ver en varios sectores, en varias instituciones, que es lo que al final no nos permite traducir esas grandes ideas ni capitalizar el esfuerzo que hemos hecho para posicionarnos como un país verde, que a la hora de hacer, de atraer inversión de impacto, podría ser una gran ventaja para Costa Rica, pero que no podemos hacer esa traducción entre lo que vendemos al mundo, ¿verdad?, y lo que realmente podemos hacer, porque nos faltan piezas o jugadores importantes para tener esos efectos demostrativos que mencionaba Nelson. Entonces yo creo que ahí hay un análisis importante que hacer. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? ¿Qué falta de complementar? Porque probablemente sea más fácil de complementar con instituciones pequeñas, flexibles, ágiles, ¿verdad?, que reestructurar toda la institucionalidad actual, o incluso de cambiar la ley o las funciones de instituciones ya operando, ¿verdad? Entonces, creo que hay una oportunidad interesante y sin lugar a dudas, si esto se puede hacer también con alianzas con el sector privado, es decir, no todo tiene que venir del sector público. El sector público puede tener una visión y tener un ente ejecutor privado, ¿verdad? Ese tipo de visión creo que es parte de este cambio de paradigma que mencionaba Nelson. Es una visión más macro de hacia dónde queremos ir y cómo o quiénes van a ejecutar esa ruta. Muchísimas gracias también por la experiencia desde la silla, perdón, la experiencia desde la silla, se llaman este tipo de cosas, ¿verdad? Doña María, por favor, desde la bolsa. Y mira, la normativa del mercado de capitales faculta para que tanto las empresas del sector público como el sector privado puedan tener acceso a el financiamiento que ofrece este mercado. Sin embargo,
pues nos ha estado sucediendo algo muy particular y es lo siguiente. Hay empresas públicas, ¿verdad? Que de hecho ya se han fondeado en el mercado de capitales, como el ICE, el INS, Recope, la Municipalidad de San José, entre otros. Pero nos ha estado sucediendo que para algunas entidades públicas que tienen quizás leyes muy particulares, los departamentos legales de estas instituciones lo que han dicho es que como en esas leyes no se establece explícitamente que pueden venir a tener, que pueden venir a captar recursos al mercado de capitales, entonces emiten un criterio negativo. Entonces muchas veces hay instituciones públicas que están interesadas en hacer uso de estos mecanismos y sus mismos departamentos legales los frenan, ¿verdad? Entonces eso es un problema. ¿Por qué los frenan? Bueno, quizás por desconocimiento a lo nuevo, por miedo, ¿verdad? No sé si por pereza, investigar, ¿verdad? Si se puede o no se puede, entonces es más fácil dictaminar, no es posible y ya hemos tenido casos donde las echan para atrás. Ahora, actualmente está en consulta un proyecto de ley que impulsamos que tiene como objetivo incentivar la inversión y el desarrollo, la inversión y el financiamiento del desarrollo sostenible en Costa Rica por medio de instrumentos temáticos. Es un proyecto de ley que actualmente está en consulta y a raíz de esta situación que hemos estado viviendo con algunas empresas públicas, varias de ellas se nos acercaron para que por favor en ese proyecto de ley estableciéramos explícitamente en un artículo que todas las instituciones públicas descentralizadas, pueden tener acceso al fondeo a través de los bonos temáticos, por ejemplo, y poder desarrollar proyectos que nos permitan avanzar en la agenda de desarrollo sostenible. Y así está planteado el proyecto. Uno de los aspectos que establece es precisamente eso, dejar explícito, ¿verdad?, esa posibilidad para evitar que los departamentos legales sigan usando ese argumento, ¿verdad?, de que no lo encuentran en ninguna parte y tiendan a frenarlas. Muchísimas gracias. De una vez me está respondiendo entonces la consulta de doña Rosaura Elizondo, que tal vez doña Rosaura, si quiere un detalle más puntualizado sobre lo que acaba de explicar doña María, pues siéntase en la libertad de poder ampliar todavía más su consulta. Tenemos una pregunta de don Gerard Kirton Méndez, que en particular se la solicita, la respuesta se la solicita a don Nelson, sobre los planes nacionales de desarrollo. Tal vez meto aquí la cuchara para nada más dos cosas. Otra vez la experiencia desde la silla y de cómo hemos enredado tanto la normativa a nivel nacional en esta materia que, por ejemplo, en sentido estricto, un presidente de la República, cuando se sienta el 8 de mayo, digamos que el 9, para que el 8 esté en la cena, cuando el 9 de mayo el presidente de la República se sienta y le ponen el presupuesto nacional en sus manos para ver qué puede hacer con eso, se da cuenta que más o menos el 95-96% del presupuesto ya está precondicionado, ¿verdad? Y ahora que tenemos intereses con un crecimiento elevadísimo, se hace todavía más rígido poder contemplar eso. Entonces, voy con un comentario previo. Uno, en Costa Rica nos tenemos que acostumbrar a la idea que primero se planea, primero se concretiza y después se busca la plata. Resulta mucho desde la silla del Ministerio de Hacienda o el Viceministerio de Hacienda en su momento que muchas de las personas que llegaban pidiendo recursos lo hacían porque sí, ¿verdad? Básicamente, es decir, ocupo plata, ocupo que el presupuesto aumente, pero ¿y cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son los objetivos? Y básicamente a veces uno sentía que es que hey, yo soy muy importante, ¿verdad? Yo soy crítico para este país o porque sí. Esa era la respuesta, ¿verdad? Que uno muchas veces intuía detrás de las presentaciones. Y aquí va al contrario. Aquí primero se establece la agenda de largo plazo, la visión país, y a partir de ahí buscamos entonces concretar en proyectos y en los mecanismos de financiamiento. Y como les decía yo antes, la plata viene de último, por así decirlo, no es lo primero, ¿verdad? Entonces, eso requiere rearmar un poco mentalmente la forma en que nuestras instituciones públicas han venido trabajando. Ya se ha venido avanzando de una manera importante en los últimos años en materia de presupuestación por resultados, por ejemplo, para que ese vínculo entre lo que se planifica con sus objetivos, sus metas, la distribución de recursos, etcétera, esté compensado con un presupuesto que se alinee a esas cosas. Pero también existe un reto de cómo unificar el sistema de planificación con el presupuesto nacional en dos sentidos. En primer lugar,
porque el Plan Nacional de Desarrollo usualmente sale en noviembre. Y yo creo que Nelson aquí va a tener una discusión ácida sobre lo que él considera esto no es un plan de desarrollo por la temporalidad y porque cubre de todo, ¿verdad? En algunos momentos son planes de 400, 500 páginas. Los planes de desarrollo deberían buscar esas N cantidad de cosas, 5, 10 cosas critiquísimas del país, ¿verdad? Y enfocarse en ello. Pero se lo dejo para que la parte del comentario ácido venga de don Nelson. Hay que entonces considerar que hay un problema de sincronización. El presupuesto nacional en el primer año de gobierno le correspondió al gobierno anterior. Y en el segundo año de gobierno, que se entra en mayo y el presupuesto prácticamente ya se lleva a mitad de negociación, significa que el segundo año viene en muchísimo con los parámetros también que dejó la administración anterior. Entonces, un presidente de la República en sí solo tiene chance de gestionar su propio presupuesto durante 2 años, en primer lugar. El Plan Nacional de Desarrollo además sale generalmente en noviembre. Entonces, entre un presupuesto de la República que corresponde al gobierno anterior, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y la falta muchas veces de definición de esas N iniciativas claves que el gobierno quiere impulsar, ahí estamos encontrando, digamos, un relativo desorden entre los dos sistemas. Algunos países del mundo lo que han hecho es unificar institucionalmente, ¿verdad?, los procesos de planificación con los de financiamiento, de manera que ahora la visión, digamos, de un Ministerio de Finanzas no es solamente quien aporte plata, es también un ministerio que planifica y que evalúa, ¿verdad? Aunque la evaluación debería ser un poquito más, digamos, objetiva. Muchos de los ministerios que hoy día están enfocados en esa labor no se concentran solo en el aspecto macro, en cuidar el déficit, sino que ahora están integrando el proceso de gestión, ¿verdad? Desde la planificación hasta la evaluación, pasando por presupuestos, pasando por tesorerías y compras, pasando por gestión de proyectos, todo el ciclo queda integrado en una sola institución, ¿verdad? Caso de Corea, por ejemplo. Entonces, de esa forma, aparte de la transformación legal, hay mayor capacidad de tener todo coordinado alrededor de una sola cabeza. Entonces, ese es un tema que se ha discutido aquí en algún momento. Obviamente, crea su debate sobre si toda la función de gestión microeconómica, por así decirlo, de las finanzas públicas debería quedar en manos del Ministerio de Hacienda o si deberíamos mantener siempre un Ministerio de Planificación con su labor por un lado y un Ministerio de Hacienda por otro. Y le paso la palabra a don Nelson para que él también pueda complementar en cualquier punto que así lo desee. Estaba en mute. Gracias. En realidad, casi que está respondido todo. Cuando yo hacía el comentario, por ejemplo, cuando empezamos el estudio, el Plan de Desarrollo Nacional anterior tenía 760 páginas. El Plan Nacional de Inversiones, está el Plan Nacional de Energía, el Plan Nacional de Infraestructura, también son muy voluminosos, pero lo más curioso es que se mira lo que propone, por ejemplo, el Plan Nacional de Infraestructura, corregime tú, José Francisco, que tener los números en la cabeza, yo me olvido de país a país, pero creo que era como 3 veces el espacio fiscal que estaba disponible por el propio gobierno para poder ejecutarlo. Entonces, si uno pone una lista de cosas, que es un wish list, que sabemos que para lo que tiene solamente 1/3 de financiamiento, la pregunta lógica es, ¿y para qué lo pone? O sea, es un plan, el anterior, este ha mejorado bastante, pero está por arriba de las 300 páginas, yo me acuerdo exacto. Es un plan que en realidad lo que está mostrando es una expresión de deseo. Eso está bien, el sueño tiene que estar siempre, pero en algún momento alguien tiene que hacer un estudio de las factibilidades y mirar, el sueño está ahí, ¿por dónde lo vamos a financiar? Los recursos públicos no alcanzan, ¿cómo movilizamos los privados? Y ahí empezamos a hablar del espacio de lo público-privado, de las alianzas, de las APP, de las APPDS y de otros sistemas, concesiones, etcétera, donde el Estado tiene un rol. Aunque esté apretado fiscalmente como está Costa Rica, yo les cuento una cosa que está pasando acá en Uruguay, que estamos en una situación fiscal bastante parecida. Estamos discutiendo con el gobierno la posibilidad, el gobierno quiere hacer la salida esa de la B corta, que yo les decía antes, ¿no? Hacer una salida rápida, y lo que hicimos fue una repriorización de todos los planes de inversiones de infraestructura que tenía el país en aquellos que son críticos para el desarrollo productivo,
que fue la agenda que nos marcó el gobierno. Y eso da una lista de 1.600 y pico de millones de dólares, no todos ellos conseguibles con gasto público. En muchos de ellos se podrían APPizar o concesionar y tal. Pero el gobierno está negociando con el Fondo Monetario la posibilidad de subir 2 puntos del endeudamiento público para movilizar otros 4 privados para ejecutar 2 planes de inversión de este tipo para hacer un gran impacto en la economía a corto plazo. Y el Fondo Monetario le dijo que no tiene ningún problema, no cambia para nada la calificación de país, porque está ejecutándose fondos que van en realidad en sistemas de blended a transferir riesgo a privados que van a hacer inversiones, no todos a públicos. Entonces, si el gobierno se pone un poco las pilas y tiene una cosa cara, pero muy querida, tiene que tratar de buscarle la factibilidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Hoy por hoy, mirando la situación fiscal de Costa Rica, la factibilidad de cualquier plan de inversión pública es 0. Entonces, ese es el dato número 1. Para poder salir de ese espacio tan comprimido en el que está hoy el país mismo tiene que empezar, el mismo Ministerio de Hacienda tiene que empezar a hacer estas cosas. Último tema sobre los planes. En algunos países, por ejemplo, estamos ahora haciendo el mismo estudio que hicimos en Costa Rica, en Colombia. Bueno, en Colombia el Mideplan de Colombia es autoridad presupuestaria. Es decir, tanto como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación toma decisiones con respecto a la asignación presupuestal. El Ministerio de Hacienda se encarga con los gastos ongoing, con los gastos que son corrientes, y el Ministerio de Planificación se encarga de todas las cosas nuevas, y para eso tiene que salir y conversar con la Asamblea Legislativa y con otras autoridades por qué y cómo se deberían colocar los recursos públicos en esto. Ahora, un cambio de esta naturaleza en Costa Rica es una cosa institucional mayor. Creo que en los tiempos normales de Costa Rica llevaría igual 4 o 5 años. Es una solución de muy largo plazo. Tal vez sería bueno analizarla. Una cosa mucho más práctica es empezar a mirar los planes. Por ejemplo, el último plan de desarrollo de Costa Rica no tiene números. Entonces, un plan sin números, para cualquiera que lo está mirando de afuera, es eso, es una expresión de deseo. Los planes con números que dicen esto es lo que va a costar, esto es público, esto es privado, está dando una señal. Acá hay nuevos mercados que se están abriendo para la inversión privada. Ops, qué interesante, a ver. ¿No? Entonces ahí los agentes privados empiezan a mirar estas cuestiones, domésticos y externos, empiezan a mirar estas cuestiones con otro interés. De hecho, el gobierno está abriendo muchas oportunidades para la inversión privada, no tradicional, a través, por ejemplo, de su plan de descarbonización. Pero no queda claro dónde están esos mercados, por qué y cómo. Excelente. Ocupamos cerrar esta ronda. No sé si alguno de los 3 panelistas tiene algún comentario adicional, alguna idea extra que quisieran compartir con el público. Yo nada más quisiera también agregar al comentario de don Nelson, que me parece fundamental y pensando, coincido con él, que efectivamente no tenemos tiempo para replantearnos Mideplan y Hacienda y, ¿verdad? Costa Rica necesita soluciones más de corto plazo, pero creo que sí hay cosas que se pueden hacer en el sentido sobre todo del proceso de cómo se hace el plan de desarrollo. Es decir, el hecho de que cada institución envíe su propuesta de ejecución de los próximos 4 años sin que haya líneas estratégicas o un consenso entre las instituciones, por ejemplo, al menos del sector productivo, al menos del sector social, en grandes líneas, es uno de los problemas básicos, porque entonces todos enviamos no solo ¿verdad? La carta al niño, como decían ustedes, sino también de nuestra ejecución regular sin pensar en una estrategia de más largo plazo que tiene que ir alrededor de ejes donde todos convergemos. Entonces, el hecho me parece, de elaborar el plan solo recogiendo insumos de todas las instituciones y eso volcándolo en un solo documento, creo que es un punto de partida incorrecto que sería fácil de resolver en el corto plazo. Muchísimas gracias. Este plan de desarrollo, de hecho, valga
valga el comentario, como decía don Nelson, se ha cortado en cuanto a tamaño, pero también ha introducido una serie de métricas y Y de ejes estratégicos. correcto, y inclusive de costeo de proyectos, que era importantísimo también conocer anteriormente, que antes no se tenía, digamos, tan a la mano, ¿verdad? Este plan creo que avanza sustantivamente en esa dirección y eso creo que también es bueno rescatarlo por ese lado. Muy bien, sí, no sé si doña María, Nelson. Sí, Francisco, yo quería finalizar diciendo que necesitamos proyectos. Alguien por ahí en el chat escribía de que qué tenemos que hacer para utilizar a los fondos de pensiones y canalizarlos hacia el desarrollo de infraestructura. Necesitamos proyectos, necesitamos oferta que no está llegando al mercado. Recursos hay, ¿verdad? Pero no tenemos proyectos concretos y al inversionista se le llega con un proyecto ya concreto, listo para ejecutar. Por ejemplo, el Plan Nacional de Descarbonización, que es un referente internacional, cuando nosotros vamos y buscamos dónde está la cartera de proyectos que va a hacer realidad ese plan de descarbonización y que perfectamente gran cantidad de esos proyectos se pueden financiar a través de bonos verdes, que es un instrumento ideal para financiar ese plan de descarbonización, no vemos los proyectos, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo insisto mucho en que muy linda las ideas, ¿verdad? Las propuestas, pero tenemos que ser más ágiles en pasar a la ejecución y a concretar ya esas ideas y no venir a buscar financiamiento con ideas, sino con proyectos ya bien identificados, bien estructurados, listos para ser ejecutados, y eso es lo que todavía no hay. ¿Qué es lo que está pasando con los fondos de pensiones actualmente? Están financiando totalmente, casi que la mayor parte de sus carteras está financiando gasto corriente del gobierno. Incluso la normativa hasta les amplió el límite, ¿verdad? Para invertir en esto. Tenían antes un límite del 50 máximo, bueno, ahora creo que el límite máximo es de un 80%. O sea, no hay oferta. Entonces, por eso es que hay una altísima concentración de los fondos de pensiones financiando gasto corriente del gobierno cuando perfectamente se puede utilizar para financiar gasto de capital, inversión, infraestructura y avanzar en esa agenda de desarrollo. Muchísimas gracias. Cerramos esta fase con Nelson, por favor. Totalmente de acuerdo con lo que decían tanto Laura como María. Quería agregar un apunte nada más sobre la misma pregunta de Warren, que los fondos de pensión y algunos de los fondos de las empresas aseguradoras muchas veces tienen limitaciones institucionales de la cantidad de riesgo que pueden asumir. Por eso también los instrumentos de blended finance, donde el gobierno asume una parte de los riesgos, son los que disparan la posibilidad de que los fondos de pensión le puedan dar volumen a esas inversiones. Esa es una variable más que en Costa Rica no se usa y que se podría usar. ¿Por qué? Porque al asumir la pérdida futura, el gobierno no está comprometiendo gasto fiscal presente, está comprometiendo pasivo contingente, está comprometiendo gasto fiscal futuro si algo llega a salir mal. Eso, el Fondo Monetario lo toma como deuda, pero no como deuda externa, como pasivo contingente que después puede ser un pasivo. Entonces, el gobierno al hacer eso no está colocando dinero, sino que simplemente está asumiendo un riesgo que libera el financiamiento privado. Ese era el primer apunte. En los planes de desarrollo, cuando yo hablaba de la factibilidad, en realidad tener números, el gobierno siempre tendría que tener para ver el volumen, para ver el animal del que está hablando. Si estamos hablando de una cosa que es un elefante o un perrito. O sea, uno tiene que darse cuenta del volumen de lo que uno está colocando en su propio plan, pero sin intimidarse por ese número. El ejercicio siguiente es tratar de preguntarse cómo puedo hacer para financiar eso, no achicar eso por la medida de la proyección del espacio fiscal. Como yo les decía antes, si proyectamos el espacio fiscal de Costa Rica para los próximos 20 años, no habría que hacer ningún plan de desarrollo. O sea, no se necesita nada, es muy fácil, no hay espacio fiscal. Entonces, para poder hacer el otro ejercicio, es donde uno empieza a mirar todo lo que decían tanto Laura como María, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer bonos verdes. Y cuando uno empieza a ver cómo va a movilizar los recursos, rápidamente aparece una agenda de cosas que el gobierno tiene que hacer para que los privados puedan meterse y animarse a coinvertir. Es decir, los planes tienen que mostrar, a mí me encanta lo que dice el plan de descarbonización, y se lo dijimos al presidente cuando hablamos con él, debe ser el mejor plan de este tipo que tiene en el mundo.
genera oportunidades muy importantes que mucha gente de todo el mundo estaría muy interesado en invertir. Falta dar el paso entre la idea y la realidad. Esas cosas que después Procomer, Ecomex, salen a buscar gente afuera y consiguen atraer inversores, pero tienen que estar los proyectos, las condiciones, etc. Favorablemente, Costa Rica ofrece de las condiciones más favorables para que inversores extranjeros vengan al país. Pero falta materializar esa idea en cosas concretas que tengan números reales, tangibles y creíbles. Esa parte es más bien técnica, no es política. Yo creo que eso no necesita tampoco una discusión política muy complicada. Entonces ahí es donde me parece que el país tiene muchas oportunidades con ese y otros planes que pueda formular en el futuro próximo. Muchísimas gracias. Me queda una pregunta, una intervención de don Ernesto y 2 minutos, tal vez 3. Así que doña Marianela León me dice, surge la duda sobre el tamaño de los proyectos, ¿verdad? De capital semilla, ¿de qué magnitud puede ser necesario contar con ese capital semilla para poder hacer avanzar los proyectos? Y no sé quién me responde esa pregunta, si alguno de ustedes tiene algún número a mano, si nos lo puede escribir aquí por el chat. Y si no, le daríamos la respuesta, el pase directamente a don Ernesto Rodero de Naciones Unidas. Francisco, tal vez te comento que en el mercado de capitales, digamos, no es cualquier proyecto, por lo general no son proyectos tan pequeños, ya es de una mediana o grande magnitud. Usualmente estamos hablando de proyectos de $8 millones en adelante. Pero recuerden que el mercado de capitales es solo una fuente, ¿verdad?, de fondeo. Si hay proyectos menores a esos, pues hay otras fuentes con las que el país también cuenta, la banca comercial, la multilateral, las fuentes que mencionó Procomer también. O sea, hay diversidad de opciones, ¿verdad? Entonces, si bien en el mercado de capitales no entran proyectos muy pequeños de menos de $1 millón, esos sí son, digamos, objeto para otras fuentes disponibles en el país. Muy bien, agradecidísimo por el comentario. No sé si don Ernesto ya podría hacer el pase final, diríamos, para que don Ernesto de Naciones Unidas nos haga el cierre correspondiente. Y muchísimas gracias también de antemano por su participación y a los 3 panelistas que han dado ideas bastante concretas, como les digo yo, desde la silla, desde la experiencia, desde el otro lado del mostrador, las dificultades, pero también las oportunidades que tenemos, digamos, están ahí, ¿verdad? Es pensar distinto. Don Ernesto, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Me uno a tus palabras, José Francisco. Muchas gracias a los panelistas y muchas gracias a todos los participantes. Creo que el tema elegido por aliarse y al que nosotros desde Naciones Unidas queremos dar las gracias dentro del proyecto del SDG Fund, que está implementado por UNICEF, por UNESCO y por el UNPA. Estamos mirando justamente a todos estos instrumentos nuevos de financiamiento. Creemos que efectivamente la idea, como decía Nelson, está ahí. El plan de descarbonización creemos que es una visión de país y que a nivel internacional Costa Rica está vendiendo muy bien, pero efectivamente hace falta plasmar todo eso en proyectos, como decían María y Laura, ¿no? Entonces, si uno no tiene números de qué es lo que quiere financiar, resulta muy complicado también salir a buscar financiamiento, ¿no? Nosotros dentro de este proyecto estamos mirando a todos estos instrumentos innovadores con la ayuda de Nelson, también de José Francisco. Tenemos fondos que son pocos, pero que creemos que son suficientes para buscar todos estos instrumentos, y lo que creemos que podemos hacer es encontrar un elemento o un ejemplo demostrativo que ayude a perder el miedo que creemos existe a la hora de utilizar este tipo de instrumentos, ¿no? Ahora, conjuntamente con Aliarse, también estamos muy interesados en trabajar el tema de las APPs y las APPDs, porque, bueno, creemos que es otro elemento que todavía pues carece de todo el potencial actualmente que tendría para que Costa Rica pueda financiar sus prioridades nacionales, porque, en definitiva,
Bueno, se trata de los ODS y se trata de las prioridades que el país establece en sus planes estratégicos nacionales, ¿no? Y ahora mismo eso es imposible con fondos públicos habida cuenta de la situación fiscal. Si uno no sale a buscar fondos privados, entonces no se va a conseguir nada ni de los ODS ni de las prioridades del país. Entonces, ese cambio de paradigma, que es algo que ha salido a lo largo de todo el conversatorio, creo que es necesario. Me gustaría decir que estamos en conversaciones con las autoridades nacionales, concretamente con Mideplan. Hay gente de Mideplan participando aquí. Tuvimos una reunión esta semana para presentar el estudio en el que participaron Nelson y José Francisco Pacheco sobre la elaboración de las finanzas para el desarrollo y donde se hace un análisis de todos estos flujos que comentaba Nelson también, los flujos internos y externos, públicos y privados, ¿no? Y creemos que hay mucho margen para Costa Rica para conseguir fondos nuevos y creemos que en realidad Costa Rica tiene todo, no solo el plan de descarbonización, que como decía es la marca de país a nivel internacional, sino que además creemos que tiene el potencial para convertirse en un laboratorio de utilización de estos instrumentos nuevos para financiar justamente no solo el plan de descarbonización, sino otras cosas que también tenemos identificadas en el estudio. Agradecer una vez más a Aliarse la oportunidad que nos dio de unirnos dentro de nuestro proyecto a coorganizar este evento y una vez más a los panelistas y a todos los participantes. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchísimas gracias, Ernesto. No sé si Aitor tiene algo para cerrar. Y si no, No, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un webinar con mucho contenido, muchas oportunidades, muchos retos y mucha verdad, ¿no? Y yo estoy súper feliz de que haya generado tanto interés. Esto es muestra de la importancia de este tema para el país y ojalá que todos podamos contribuir en la misma dirección para que el país avance, porque si no va a ser muy difícil que logremos el sueño y las aspiraciones que nos planteamos como ciudadanos y esa transformación país que yo creo que Costa Rica lo merece. A veces nos cuesta, y creo que uno de los grandes problemas, yo creo que a veces digo que son de idiosincrasia, es que somos muy buenos idealizando ideas, ¿no? O sea, la visión, pero nos cuesta un montón concretar en proyectos. Y sin proyectos, pues no hay cambios, ¿no? Y creo que ya ha sido súper analizado en el webinar y si no cambiamos eso va a ser muy difícil que avancemos hacia un país desarrollado y esperemos que definitivamente poco a poco se vayan creando las capacidades y nos asociemos a los mejores a nivel mundial para realmente avanzar en esta agenda que va a ser absolutamente vital para lograr los ODS y los objetivos de desarrollo sostenible del país. Muchas gracias a todos de verdad y como no, José Francisco, siempre es un lujo tenerte cerca y a Nelson, a María, gracias. a Laura, a Ernesto, muchos éxitos en lo que estáis haciendo y seguimos en la lucha. Esto es un tema estratégico para nosotros y es un tema estratégico para el país. Muchísimas gracias por la invitación y a los panelistas, todos que tengan buen día, compañeros y asistentes. Gracias a todos. Gracias. Buen día, muchas gracias.